Ahora sí, recibimos con mucho entusiasmo, con mucha alegría, al profesor titular de Historia Contemporánea de Occidente de la Universidad Ort, además director ejecutivo de SESCOS. Nos vuelve a ayudar a poner la mañana en camino Pedro Isern. Buen día y bienvenido, Pedro. Muy buen día, Alejandro, un gran gusto. Muchas gracias por la invitación. Al revés, gracias a vos por aceptarla. En todo caso, Pedro, por supuesto, vamos a hablar de Mercosur, vamos a aprovechar el desencuentro tan explícito, me parece que a ese nivel sin antecedentes, ocurrido en el encuentro virtual de presidentes entre el presidente Lacalle y el presidente Fernández. Y ya vamos a ir a eso. Pero antes me gustaría que dediques 20, 30 segundos a contarnos, cuando hablamos de SESCOS, vos sos su director ejecutivo, ¿qué es SESCOS? ¿Qué función cumple? ¿Qué objetivos persigue? Muchas gracias, Alejandro. SESCOS es un centro de estudios, es el centro de estudios para la sociedad que estudia las sociedades abiertas. Básicamente surge en Montevideo en el 2018 para reflexionar sobre el malestar que recorre a las sociedades abiertas, específicamente a las democracias occidentales, en las Américas, particularmente en los Estados Unidos, pero no solo en los Estados Unidos. El punto de reflexionar sobre ese malestar que recorre paradójicamente a estas sociedades tan prósperas, a estas sociedades las más exitosas de la historia de la humanidad, tiene como objetivo buscar soluciones dentro de las propias herramientas que provee la democracia liberal, ¿no? Ese fenomenal corpus de ideas e instituciones que particularmente desde el fin de la Segunda Guerra Mundial en adelante ha brindado a Occidente y al mundo en general un nivel de prosperidad inédito, ¿no? Luchando contra la pobreza, luchando contra la ausencia de libertades, generando dentro de, repito, de esa propia dinámica de oportunidades una enorme cantidad de grandezas y también de miserias, ¿no? Como tienen las sociedades abiertas, como tienen todo arreglo institucional donde interactúan los humanos. El punto es que uno recorre los Estados Unidos, Occidente, las democracias de América Latina, en menor medida la uruguaya, pero también la uruguaya, y ve determinados problemas que para muchos y en muchas cabezas surge la tentación de buscar soluciones proteccionistas o autoritarias o recurrir al atajo, ¿no? de otros ejemplos que cunden en el mundo, cuando en verdad el propio proceso de aprendizaje, la propia dinámica de prueba y error que tiene la democracia, es el mejor instrumento para paliar esos problemas, para buscar soluciones, generalmente para encontrarla, y cuando no, para moderar los conflictos, para amortiguar los conflictos. Es lo mejor que tenemos desde la Segunda Guerra en adelante, particularmente, insisto, ha habido en Occidente algo que no pasó nunca en la historia de la humanidad, y uno, paradójicamente, a lo mejor por estar metido en el día a día, se olvida de los logros que ha tenido la libertad, de los logros que han tenido las sociedades abiertas en los últimos 70 años. Nuestras redes, Alejandro, perdona que te... Ya de paso, no, me encantó, y ya de paso da las redes para que la gente en todo caso tenga libremente la opción de conectarse con ustedes, o seguirles. Sí, nuestro director de comunicación, Angelo Bardini, que está haciendo un enorme trabajo en las redes, siempre me menciona, y a veces me olvido de decir que Center SESCOS son nuestras redes de Twitter, de Instagram, en LinkedIn, en nuestro canal de YouTube y en todas las redes, así que es importante para una organización pequeña como la nuestra poder llegar a tu audiencia, y te agradezco particularmente esa posibilidad. Sabés que tengo una gran duda a propósito de cómo abordar el tema, porque naturalmente sirve como estímulo inocultable el desencuentro. Usemos esta palabra, creo que podríamos acordar que fue un desencuentro, para no usar otras que pueden ser un poquito más graves, entre los dichos del presidente de Uruguay, los dichos y la respuesta del presidente de Argentina. Claro, eso es tan grande, es tan inusual, que de alguna manera es tentador para quedarnos en eso que ocurrió, que yo creo que hay que abordarlo de todos modos, pero de pronto nos quita espacio y nos quita tiempo y por ende perspectiva, distancia, para abordar qué es lo que subyace en esos comentarios. Supongamos, estimado Pedro, que yo no, o el oyente que te está escuchando ahora, no hubiese estado al tanto del encuentro Mercosur y que tuvieses que contarlo. ¿Qué dirías, Pedro? ¿Cómo narrás lo que ocurrió el otro día
a propósito de la intervención de Lacalle primero y la respuesta de Fernández después. En principio, para iniciar, yo diría que es la historia de una decepción anunciada para un pequeño país con buenas instituciones, rodeado principalmente de dos países grandes o mucho más grandes con pobres instituciones. En verdad, es un buen resumen de ese intercambio, de ese tono usado por Alberto Fernández, que es en parte anecdótico, pero en parte tiene que ver con esta historia de 30 años, perdón, de un país pequeño, con buenas instituciones, rodeado de estos países grandes, con malas, teniendo que inexorablemente ser parte de un proceso de integración que al final del camino uno encuentra, no solo con sucesivos problemas, sino también uno puede hacer hincapié o uno puede mencionar que los supuestos beneficios en un punto ni siquiera tienen una relación íntima con el propio proceso de integración. La propia dinámica de crecimiento del comercio intrabloque hubiese estado más allá de la propia confección y articulación del Mercosur en estos últimos 30 años. Así que hay en el comentario de Fernández, de Alberto Fernández, del presidente de Argentina, una dimensión coyuntural evidente, pero también una dimensión que, por un lado histórica y por el otro lado estructural, nos lleva en un punto a las mismas conclusiones. En un punto la historia de estos 30 años, como te mencionaba, es la historia de un fracaso anunciado para este pequeño país que tiene que mirar al mundo. Y por otro lado, esta coyuntura y este intercambio de palabras entre Fernández y Lacalle Pou puede ser pensado en clave de un marco estructural en donde, particularmente en el caso de Argentina, y particularmente en el caso de Fernández, pasa excepcionalmente hoy, pasa esta coyuntura que sin embargo tiene una explicación que lo trascienda el propio Fernández. Responde a un Estado institucional en Argentina en donde, por un lado, hay 12, yo lo dividiría en dos espacios. Por un lado, la propia racionalidad del proteccionismo y la dinámica arbitraria de las instituciones argentinas. Tú sabes que cuando uno ve que Argentina sistemáticamente introduce retenciones, introduce aranceles al comercio, introduce privilegios, introduce una dinámica proteccionista, el resto del mundo ve como si eso no tuviera cierta racionalidad o si eso al final del día desembocaría en una nueva crisis de la política argentina. Eso, por cierto, es cierto, pero tiene detrás una racionalidad que en tanto uno la entienda se va a repetir en el tiempo. Es decir, Argentina, la economía política del estancamiento argentino, responde a un sector agropecuario hiperproductivo, que sin embargo tiene una baja capacidad de articulación política. Y por el otro lado responde a una industria muy poco productiva, que sin embargo tiene una alta capacidad de articulación política. En esa dinámica, la protección a la que sistemáticamente cae Argentina, particularmente en gobiernos peronistas, como en los Kirchner, como en el antiguo Perón, como en esta nueva dinámica del peronismo, que es Alberto Fernández, tiene cierta razón de ser en el mediano plazo. Es decir, cuando uno ve que la Argentina se encierra sobre sí mismo y va a generar nuevos problemas de balanza de pago que van a terminar en un salto del dólar y en la sucesión de devaluaciones, y cree que entonces al final del camino cambiará rumbo, no termina de entender que la alta productividad del sector agropecuario junto a su baja articulación político versus la baja productividad del sector industrial junto a su alta articulación política hace posible que esa dinámica permanezca dentro de la propia Argentina y también en un ámbito un poco más extendido que es el propio Mercosur. No hay irracionalidad en una dinámica peronista que se cierra, que genera retenciones, que genera protección, porque por otro lado hay un sector, uno de los principales, pero tan productivo como el sector agropecuario, que tiene las espaldas suficientes para tolerar en una dinámica de estancamiento, ¿no? En una dinámica de declinación, para tolerar y generar determinada cantidad de dólares como para que esa economía política del peronismo, en un punto en eso, Fernández es clásico y en un punto la discusión con Lacalle también, vas a ser clásico, tiene, como te mencionaba, cierta racionalidad para que eso permanezca en el tiempo. Así que ahí está la coyuntura y está lo estructural, porque esta racionalidad que yo te explico, más la excepcionalidad de determinadas particularidades que tiene Fernández, que lo hacen a sí mismo en un caso de estudio, ¿no? Será estudiado, y no solo en Argentina, sino en el futuro por determinadas características,
en esa combinación hace que esa racionalidad permanezca en el tiempo, en el clave de la economía política del estancamiento argentino, y eso suponga y redunde, por ejemplo, para Uruguay, que es un país chico ligado, para Brasil en menor medida, porque Brasil es un país grande que siente cierto impacto de esta dinámica argentina, pero le pega poco. En definitiva, al final del día, esa racionalidad peronista tiene que ser interpretada en clave por la calle para pensar que en el corto y mediano plazo ni siquiera hay respuestas que darle, ¿no? Porque en definitiva uno lo escucha a Fernández, lo escuchó en esa insólita y bizarra participación que tuvo el sábado de la noche, después de un día posterior en donde tuvo tiempo para reflexionar, tuvo tiempo para pensar, sin embargo se sentó como comentarista en un programa argentino de televisión registrada, estas cosas que pasan, que cuentan lo que pasó en la semana en televisión, se sentó de nuevo para provocar, que es de las pocas cosas que le salen relativamente bien, y yo creo que la calle ha estado a la altura en no contestarle, y haría bien en no contestar, pero sí para apuntar a la medida de fondo que tiene que tomar la calle Pou y que tiene que tomar en definitiva el sistema político uruguayo, ¿no? Que es generar un sendero de salida hacia el mediano plazo de un socio particular de Argentina que tiene una racionalidad para hacer lo que hace y para repetirlo, y un socio más estable y previsible que es Brasil, pero que sin embargo al final del día generará más problemas que soluciones. Perdóname por la No, expresión. está muy bien. Ahora, lo que permito respetuosamente, por supuesto, señalar que vos arrancaste estableciendo las dificultades que tenía este país pequeño, nosotros, con fuertes instituciones, rodeados de dos países grandes, poderosos, en fin. Además ahí se cuela la trazabilidad histórica de los vínculos con estos dos grandes, ¿verdad? Con instituciones más débiles. Me permito solo señalar, pero incluso para ser corregido si fuera necesario, que el cuarto socio es pequeño también y también tiene instituciones frágiles, que es el Paraguay, ¿no es cierto? Pero en todo caso, cuando ese fue el titular, sin embargo, cuando desarrollás la exposición, haces hincapié exclusivamente en Argentina, a tal punto que a mí me dan ganas de decir, bueno, pero entonces el problema no es ni Brasil ni las instituciones, el problema es Argentina, y voy más allá, el problema son los peronistas, el problema es el peronismo, entonces, y dicho de otro modo, pero ¿cuál sería, lo grosereo para que pongas en su justo medio, ¿verdad? ¿Cuál sería entonces el camino de Uruguay? Bueno, muchachos, esto no nos está sirviendo, está flaco, si esto no te está sirviendo, andate, está todo bien, están amigos como siempre. O lo que realmente estamos diciendo es, che, esto no está sirviendo por ustedes, los argentinos, por ustedes, los peronistas. A ver cuándo, o cambian del todo o se van del todo. Grosería, ¿verdad? Hola. Sí, si me escuchas, tú me dices si me escuchas bien. Sí, perfecto. Un poco. Ahora me escuchas perfecto. Sí, te escuché. Yo creo que te escuché en toda la extensión de lo que tú me has mencionado. Sí, hay un problema central de la política argentina en estos 30 y pico años de democracia que han acontecido, en donde ha habido un proceso de desaprendizaje de la propia democracia argentina, yo creo particularmente impulsado por el peronismo. Eso probablemente no cambie en el corto, seguro que no, probablemente tampoco en el mediano plazo. Lo que pasa es que si el principal problema del Mercosur es la Argentina y el principal problema de la Argentina es el peronismo, eso impacta en el Mercosur y decididamente en Uruguay, porque en un punto, si bien Argentina es más chico y crecientemente más chico que Brasil, tiene sin embargo la capacidad para boicotear y bastardear el proceso de integración como para que Brasil al final del día, con todos los problemas que tiene, ¿no?, su propia dinámica, sea neutral. En definitiva, a la economía política brasilera le pega, pero no mucho, le pega marginalmente la crisis argentina en determinados sectores específicos y tiene otras prioridades. En esa propia dinámica y en ese juego sistemático que hace particularmente el peronismo, particularmente esta versión y la otra versión de Fernández de Kirchner y del propio Néstor Kirchner en su relacionamiento con Brasil, con Lula. Bueno, caramba, los uruguayos sabemos perfectamente lo que hizo Kirchner para con Lula, casi llevándolo o obligándolo a una neutralidad en la cuestión de los puentes. Lula, alguien tan cercano al Frente Amplio Uruguayo, ¿por qué al final del día fue neutral en algo tan brutal como fueron los puentes?
y en definitiva por la presión argentina y por el costo-beneficio que en la cabeza de que ese es el líder del Mercosur, que es Brasil, tiene el peso relativo de Argentina en relación a Uruguay. Así que al final del día uno puede decir, el principal, no el único, el principal problema es Argentina, el principal problema de Argentina es la dinámica que ha tomado el peronismo, si bien no es el único, pero eso redunda, al menos para Uruguay, yo no sé en qué medida para Paraguay también, pero decididamente para Uruguay, en clave de que el impacto que eso tiene con Brasil hace que al final del día, a lo sumo, Brasil, ahora inmerso en sus propios problemas, sea para Uruguay un actor neutral en la búsqueda de generar buenas y mejores instituciones para que sea un proceso de integración razonable. El otro punto que haces tú, bueno, si no les gusta que se vayan. Bueno, a mitad de camino un país chico, con buenas instituciones, y como sostiene el propio presidente Lacalle, ¿no? Que me parece que en esta situación y en otras también ha estado a la altura y el otro día estuvo a la altura de las circunstancias, de sábado, domingo y al menos hasta hoy lunes, en su silencio está a la altura de las circunstancias. Lo que busca Lacalle es generar mecanismos para, estando dentro, en una situación de cierta latencia, ¿no? Manteniéndose en el Mercosur, sin que se genere mucho ruido, de la mano de Brasil y de la mano eventualmente en forma individual generar procesos, generar incipientes procesos de acuerdos de libre comercio de mayor o menor dimensión, de mayor o menor grado con casi todas las restantes economías del mundo. Muchos tienen en cabeza a China, yo en menor medida tengo en cabeza a China, ¿no? Tengo otras, ¿no? A India, por cierto, a la propia dinámica que hoy tiene tiene Gran Bretaña, Estados Unidos, Canadá, ¿no? Son esos países, Nueva Zelanda, Australia, son esos países que Uruguay podría incipientemente generar acuerdos que no supongan romper el Mercosur, porque efectivamente Fernández y, y otros peronistas buscarán mantener al Mercosur en cierto grado de latencia como para generar problemas, ¿no? Más Pedro, aún, sí, perdón. perdón la interrupción, pero acá necesito que vos apelo incluso especialmente al profesor, porque Sí, cuando vos manejás esas hipótesis de que Uruguay pueda con, para otro día dejamos por qué te interesa más o por qué pensás que es más viable o mejor que la India, que Inglaterra, que Estados Unidos, más que China, que parece ser como el centro en general de los análisis. Pero si te parece buena idea, lo dejamos para más adelante, para sí, otro claro. día. Pero en todo caso, a mí cuando yo escucho esas cosas, me resulta realmente entendible, atractivo y hasta seductor esa idea. ¿Y por qué no Uruguay con esto? Ahora, me parece que cuando decimos eso, al público no le estamos diciendo algo que me parece que luce como fundamental, y tú me dirás si estoy exagerando, y es, pero justamente el acuerdo que hay entre los integrantes del Mercosur es que eso no lo podés hacer por tu cuenta. Entonces, ¿por qué? Integramos algo y una vez que lo integramos, queremos deshacer algo que nos comprometimos a hacer porque por algo integramos lo que integramos. Me resulta como una actitud, por decirlo menos, que luce como un tanto bipolar. No, de acuerdo. Lo que pasa es que el Mercosur ha sufrido principalmente por parte de los grandes países, yo diría casi únicamente por los grandes países, sistemáticos incumplimientos de su contrato original. El contrato original tiene una forma y tiene un fondo. Ambos han sido incumplidos. Y cuando yo digo que Uruguay tiene que buscar nuevos mecanismos, no necesariamente digo que tiene que buscar mecanismos explícitos que contradigan una letra explícita del Tratado de Asunción, sino que hay que ser lo suficientemente original para, como hizo el presidente Lacalle el otro día, sentar sobre la mesa que esto no funcione, que Uruguay como país pequeño con buenas instituciones está dispuesto a modificar dentro de la letra determinadas reglas para que en este nuevo mundo, para lo que ha pasado en estos 30 años, porque en estos 30 años no solo no ha pasado que esto no ha funcionado, sino que ha pasado que muchísimas otras cosas sí han funcionado y otras tantas no, y más aún en una dinámica muy particular de lo que ha ocurrido en este último año, y más aún en las cosas que han ocurrido en el mundo, para bien y para mal en estos 30 años. Uno no puede quedarse pendiente de una letra rígida
rígida, que no responde al espíritu, y que, por cierto, Uruguay, su presidente, y trasciende al presidente, yo creo esto, ¿no? Tiene que ver con el gobierno uruguayo y trasciende a este gobierno uruguayo, han buscado genuinamente, abiertamente, los mecanismos transparentes para modificarlo. Y ahí sí entra la reacción coyuntural y específica e incluso anecdótica del otro día de Alberto Fernández, porque esa sobrereacción de Fernández, que no la tiene, por ejemplo, con las barbaridades, yo lo que estaba viendo, ¿no? Yo lo escuchaba, Alberto Fernández, el personaje que me parece tan particular, repito, ¿no? El sábado de la noche en este programa no sé bien cómo se llama, creo que televisión registrada o algo así, Se parecido, en llamaba así donde antes, cambió el nombre. ahora se llama de otra manera, en donde prácticamente Alberto Fernández reconoce su estado actual de comentarista de la red. Fue un sábado de la noche en medio de un país que se incendia con 20.000 problemas a comentar la realidad como presidente ante un contexto de un gobierno en donde hace las veces de empleado de la vicepresidenta. Y yo recordaba las barbaridades que le dijo en su momento Diosdado Cabello, las barbaridades que le dijo un hombre fuerte de Venezuela, ahora algunos dicen que ha ido en desgracia, que ni siquiera mencionó. Y entonces sobreactúa de la manera que lo hace ante un demócrata, ante un liberal de pura cepa de un país serio, ante un comentario que, por cierto, insisto en lo del sábado de la noche porque fue un día posterior en donde ya era evidente que lo del lastre, no se mencionaba ni Alberto Fernández ni Argentina, sino a lo que había al final del día sido el resultado del Mercosur. Así que en ese contexto, la sobrereacción de Alberto Fernández es la de aquel patotero, es de aquel que quiere embarrar una cancha, que por cierto ya estaba suficientemente embarrada y que la calle Pou, y ahí trasciende la calle Pou, ¿no? Incluso el anterior gobierno uruguayo, en menor medida, pero decididamente este gobierno ha intentado transparentar. Lo ha hecho una y otra vez, y en ese sentido, y ahí sí nos metemos de nuevo en la dinámica política interna de la Argentina, a veces determinados actores políticos, cuando se sientan a la mesa con otros y sistemáticamente la contraparte no respeta la palabra y es deshonesta en el trato, y eso sucede una vez y sucede otra y sucede otra, al final del día no hay que patear el tablero, pero hay que dejarse, hay que parar de sentarse allí y hay que empezar un camino relativamente silencioso y dificilísimo, en un punto dificilísimo, y respondo ahí a tu pregunta anterior, y eventualmente dificilísimo, o al menos complejo, de generar nuevos mecanismos en este nuevo mundo, para ir y hacer con los Estados Unidos algo que a lo mejor no se llama formalmente acuerdo de libre comercio, que se llama acuerdo ante la nueva ecología, no sé, le ponemos un X nombre para en un nuevo mundo generar la dinámica que aquí no se puede, particularmente porque del otro lado del Río de la Plata hay un actor estructuralmente deshonesto, además en una coyuntura política muy particular. Esto, incluso el peronismo de los 70 no reflejaba, bueno, hace memoria, tú tal vez te acuerdas de Isabelita Perón, que como vicepresidenta de un Perón que muere en el 74, queda ella como presidente y queda al menos por un tiempo, después se retira un siniestro personaje llamado López Riga, ella como presidenta queda por un tiempo a merced de lo que le dictaba este señor que era el ministro de Bienestar Social. Entonces acá hay una... Sí, exactamente, el Brujo López Rega, un personaje sumamente siniestro, mucho más siniestro de lo que hay hoy en Argentina, pero mucho más siniestro. Así que hoy tenemos una coyuntura pero tan particular, que hay un señor en la presidencia que está perdiendo poder y que en verdad esto que es coyuntural y es anecdótico, por cierto, lo que pasó con la calle, en definitiva responde a ese personaje que solo puede aparentar tener poder en un estudio de televisión contra otro presidente de un país transparente, de un país más pequeño, de un país sólido, ante un comentario fuerte, pero que no era de ninguna manera fuera del lugar, ¿no? Me permito, ya estamos besando el final porque además las hermosas posibilidades que nos da Zoom también lleno de fortaleza, también tiene algunas limitaciones y es justamente el tiempo. Pero desde ese lugar y advirtiendo que cuando se conversa en representación de estados, la forma y el contenido en que el presidente Lacalle aludió al asunto, ¿tú entendés que no merece
el más mínimo reparo, la más mínima observación crítica? ¿Que todo lo que hizo, todo lo hizo bien en forma y contenido? Lo que pasa es que yo te respondería eso con la palabra lastre, a lo mejor fue un poquito fuerte y mínimamente uno podía haber pensado en otra palabra, pero insisto con lo de sentarse a una mesa para ser honesto con la otra parte. Si no hubiese sido la palabra lastre, hubiese sido la palabra viernes. Y si no era viernes, era día soleado. Era un contexto en donde estás sentado a la mesa con alguien, y ahí sí trasciende a Fernández estructuralmente deshonesto, o que al final del día va a buscar la manera de embarrar u opacar la situación. Así que la palabra lastre fue la excusa, pero si no era lastre era otra, no tengas ninguna duda. Y si no era en este contexto, era en otro. Y desde ese lugar, mm. más allá de la mirada que tienes para con Argentina en general, el peronismo en particular, y muy particularmente el presidente Alberto Fernández, en todo caso, ¿qué tiene que hacer Uruguay de aquí en más? Que es, te soy franco, lo que siento yo más debería importarnos a nosotros en este momento, ¿no? Yo creo que algo, sí, yo creo que algo que incipientemente está haciendo, no responder a estas provocaciones, a la provocación del viernes, a la provocación del sábado y a las sucesivas que acontecerán en boca de Alberto Fernández o de otros, y en forma relativamente silenciosa comenzar un camino transparente, silencioso y transparente, a la vez razonable, de acercamiento a un mundo que va caminando. Y en ese sentido, estos procesos de integración en donde uno hace, históricamente uno hacía hincapié en la geografía, pero justamente el mundo ha cambiado y la geografía es una condición que yo creo que a esta altura ni siquiera es necesaria para pensar la integración. Yo creo que condición necesaria, no suficiente, para pensar los procesos de integración es la cuestión institucional. Yo busco integrarme, e insisto, es condición necesaria, no suficiente, con aquellos países que tienen cierto grado de previsibilidad institucional que hacen pensar a un actor que en el corto, en el mediano largo plazo, la situación actual será superada por una situación mejor. Así que eso es condición necesaria, no suficiente, y lo geográfico ya ni aparece en un punto como condición necesaria. Era un mundo de hace 100 años, o de 50, en un punto hasta de 30, que yo inexorablemente tengo que integrarme con mi vecino. Bien. ¿Por qué? ¿Por qué no me tengo que integrar con Nueva Zelanda? Acabas de responderme parte de la pregunta que habíamos dejado para un próximo encuentro, y es por qué tus reservas con relación a China, ¿no? Bueno, sí, claro, decididamente hay muchas reservas, y más aún para un país pequeño con buenas instituciones. Ahí vuelve el mismo punto por otro lado, ¿no? Uno puede ver la fenomenal demanda china de soja, de hierro, de petróleo, de todo, bienes de todo tipo y color, en parte como uno de los motores del fenomenal crecimiento de los últimos 20 años en el mundo, es cierto, pero cuando hay un monopolio, nosotros cuando vemos determinado monopolio y lo vemos como problema, porque fija precios, porque fija condiciones, porque es arbitrario, también tenemos que pensar como problema cuando hay un único o un principalísimo demandante, ¿no? Independientemente sea cual sea. Si fuera Nueva Zelanda incluso, ¿no? Nueva Zelanda que puede ser decisivo en determinados precios, si fueran los Estados Unidos, si fuese Canadá, que son democracias con altas instituciones, aún si fueran ellos solos los que influyen fuertemente en un precio de algo que yo produzco y que yo vendo, ya sería un problema. Más aún con otros países donde no hay democracia, donde no hay Estado de Derecho, donde no hay transparencia, cuando son capaces de incidir en un mercado fuertemente, eso puede ser un grado de arbitrariedad que en el corto plazo redunde en un fenomenal problema económico, comercial y eventualmente institucional. Prometeme, estimado Pedro, que respondes a Felipe Carrier, que se comunicó a través del canal YouTube La Mañana en Camino, señalando: buenos días para todos, pregunta para Pedro, ¿no cree que este planteo de Uruguay en un momento en el que la cooperación puede ser clave para salir de la pandemia puede ser perjudicial para nuestro país? Sí, en el corto plazo uno tiene que tener precaución. Este es un planteo de mediano, incluso de mediano largo. Felipe es un gran estudiante de la Universidad Ort que sabe mucho de estos temas, así que muchas gracias por su pregunta. Y hablando del canal YouTube, justamente, que lo estamos prácticamente estrenando contigo, te manda
Um forte abraço, senhor Pedro Isner, a los amigos de Sescos desde Porto Alegre. Augusto C. Dalañol. Ha sido un gran amigo de un gran instituto de Porto Alegre, que mañana, por cierto, a las 6 de la tarde, hora uruguaya, vamos a estar tocando este tema, así que están todos invitados en las redes de Sescos, Center Sescos, a seguir un acontecimiento donde habrá uruguayos, brasileros, paraguayos y argentinos tocando los 30 años del Mercosur. Profesor, agradezco mucho tu participación. Créeme que me resulta particularmente movilizador que a cada comentario que haces se me ocurren casi infinito número de preguntas y miradas, así que habla de buenas charlas, la que ameritarán precisamente próximos encuentros, ¿sí? Un gran gusto, Alejandro. Muchísimas gracias por la invitación. Muy importante para Sescos participar en un escenario de tal prestigio, así que a las órdenes, tanto los otros miembros de Sescos como yo, para participar de tu programa. Un gran abrazo. Abrazo para ti.